Aló, ¿me escuchan? Doctor, sí, señor. Bueno, muy bien. Buenos medios días a todos los y las presentes y agradezco la invitación que me han cursado para compartir con ustedes la conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991. Dada el tiempo limitado que tenemos para hacer estos comentarios, entonces, sin mayores preámbulos, yo me voy a permitir eh, hacer mi presentación en los siguientes términos. Eh, Dentro de las evaluaciones que se han adelantado del impacto que ha tenido la Constitución del 91 sobre la sociedad y el Estado colombiano, eh, se echa de menos los análisis relacionados con las normas de transición institucional establecidas en la Constitución, en particular los artículos 1 y 60 de la Carta Transitorios, que no son estudiados con el énfasis y el detalle del resto del texto constitucional. Y como decía algún tratadista de los procesos de transición política en América Latina, eh, la suerte de los cambios institucionales de un país y de la vigencia plena de las nuevas normas institucionales que reemplazan al anterior orden institucional dependen en buena medida de la manera en que queda regulado el proceso de transición institucional. De tal manera que yo voy a hacer unos comentarios sobre esa materia. Lo primero que hay que decir es que la Constitución del 91 implicó un salto de un régimen político sustentado en un sistema de bipartidismo liberal conservador heredado del Frente Nacional, que fue reemplazado por un régimen de pluripartidismo político. En segundo lugar, señalar también que la Constitución de 1991 avanzó en la limitación de los poderes exorbitantes de los cuales gozaba el presidente de la República en la Constitución anterior, en particular sobre el uso de los estados de excepción, especialmente del régimen del estado de sitio, que, como se sabe, había desplazado las competencias institucionales del Congreso de la República y logró trasladar unos poderes omnímodos al Ejecutivo, sobre todo en el manejo de las facultades del orden público. Las competencias de las cortes judiciales en ese entonces, de la Corte Suprema de Justicia, para controlar la consonancia de los decretos de estado de sitio con las razones o los motivos que llevaban a decretarla, pues fueron muy débiles, muy precarios, y eso se prestó a una situación de
arbitrariedad por parte de los gobiernos nacionales y los presidentes de la República, a tal punto que cuando se expidió la Constitución del 91, vivíamos bajo un régimen de estado de sitio que había sido declarado desde 1984 en el gobierno del presidente Belisario Betancur. En tercer lugar, la Constitución suprimió el modelo de Estado confesional o clerical que se había establecido en la Constitución de 1886, que amalgamaba las competencias del Estado con las competencias de la jerarquía de la Iglesia Católica en lo que se refiere especialmente con la regulación del estado civil de las personas y con la dirección del sistema educativo nacional. En cuarto lugar, la Constitución avanzó de un régimen excesivamente centralista a un régimen de autonomía de sus entidades territoriales con descentralización. Si bien es cierto que estos cambios se han caracterizado o están atravesados por una situación, digamos, de ambigüedad y de aplazamiento de muchas de las promesas de la Constitución. Sin duda, la Constitución del 91 creó un nuevo orden político y democrático en Colombia, cuya columna vertebral está en la Carta de Derechos, en la creación de la Corte Constitucional y de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Y esa Constitución fue expedida bajo la promesa de consolidar la paz, de fortalecer la democracia, de permitir la realización de los derechos y de suprimir la arbitrariedad del Ejecutivo en el manejo de las situaciones de orden público. La pregunta que hay que hacer es si tenemos una Constitución con una filosofía democrática, con unos principios de reafirmación del Estado Social de Derecho, ¿por qué muchas de las promesas de la misma no se han cumplido en debida forma? Pues bien, la respuesta a esos interrogantes se encuentra en el análisis a las normas de transición institucional contempladas en la parte final de la Constitución. Y allí, entonces, habría que afirmarse que todo régimen de transición, es decir, de salto de un orden político y constitucional preexistente a un nuevo orden institucional, lleva aparejado una situación de ambigüedad, de incertidumbre, en donde, para utilizar palabras y expresiones conocidas, lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer, con lo cual se hable un periodo de incertidumbre, de ambigüedad y de claro oscuro, en donde en la práctica conviven dos regímenes institucionales. Y por eso es tan importante examinar las normas de transición. Esas normas de transición establecieron la convocatoria a unas nuevas elecciones
generales de Congreso bajo las reglas creadas con la Constitución, que se acompañaron del establecimiento de unas reglas de inhabilidad para los constituyentes, en el sentido que no se les permitiría participar como candidatos ni al Senado de la República, ni a la Cámara de Representantes bajo las reglas de la Constitución para el primer Congreso postconstituyente. Pero en las normas de transición no se inhabilitó a los congresistas cuyo mandato había sido revocado en virtud de las normas transitorias de la Constitución. Es decir, los constituyentes que acumulaban un gran prestigio social por la labor que habían desarrollado en un breve periodo de tiempo, se les suprimió la posibilidad de ir al Congreso, pero a los congresistas cuyo mandato se revocó, se les permitió la reelección. En segundo lugar, la Constitución, en sus normas transitorias, le otorgó unas facultades extraordinarias al presidente de la República en materia de ajuste administrativo, a tal suerte que en el artículo 20 transitorio se le facultó para hacer una reestructuración a las entidades del Estado para ponerlas en consonancia con los nuevos mandatos constitucionales. En tercer lugar, dado que la constituyente ordenó la disolución del Congreso preexistente a su convocatoria y que las elecciones para el nuevo Congreso se realizarían 5 meses después de expedida la Constitución, para ese interregno de tiempo, los constituyentes crearon un cuerpo legislativo transitorio denominado la Comisión Especial Legislativa, de la cual tuve el honor de hacer parte como uno de sus copresidentes. Esa Comisión Especial Legislativa se encargó de expedir el decreto reglamentario de la acción de tutela, el decreto 2591 del 91, la reglamentación del funcionamiento de la Corte Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la Nación, hasta el momento en que esas instituciones y sus dignatarios fueran elegidos en propiedad. Pues bien, esas normas de transición llevaron a que en materia política, como consecuencia de las elecciones para elegir un nuevo Congreso, el 27 de octubre de 1991, llevaran a que la renovación política esperada no fuera del tamaño y que satisfaciera las expectativas luego de la vigencia de la Constitución del 91. Porque mientras en la constituyente nadie tuvo un poder hegemónico, el nuevo Congreso de la República, creado bajo las reglas que expidió la constituyente en forma transitoria, volvió a manos de la política y el clientelismo tradicional, lo que se expresó en la elección de muchos congresistas contra los cuales precisamente se había convocado el proceso constituyente. Y esos congresistas que habían sido calificados como enemigos de la Constitución fueron los que tuvieron el encargo
de expedir las primeras leyes de desarrollo constitucional. Significa lo anterior que el nuevo Congreso fue un Congreso en el que tuvo preponderancia las prácticas políticas anteriores, se revivieron los auxilios parlamentarios, se revivieron las suplencias y la expectativa inmediata de renovación había quedado pospuesta, por cuanto que el resultado electoral había llevado a que las fuerzas de la renovación política e institucional quedaran en esas elecciones post-constituyente en una situación de minoría. Carlos Lleras de la Fuente, uno de los constituyentes del Movimiento de Salvación Nacional, señaló que esas normas de transición habían generado el peligro para que la criatura quedara en manos de Herodes. Es decir, para que las normas de la transición entre la constitución anterior y la nueva quedaran en manos de la clase política tradicional. Por otra parte, el gobierno nacional, que apoyado en esa clase política tradicional, expidió una serie de leyes, sobre todo en materia económica, como las leyes 142 y 143 de servicios públicos domiciliarios, o la ley 100 de 1993 de seguridad social en materia pensional y en materia de salud, que a contrapelo de lo que había ordenado la Constitución y del mandato del Estado Social de Derecho, sentaron las bases para que los servicios públicos domiciliarios y los bienes públicos de acceso universal quedaran regidos y gobernados por las leyes del mercado y por el neoliberalismo económico que ya se había prefigurado antes de la expedición de la Constitución del 91, con la expedición de la Ley 50 de 1990, que implicó una contrarreforma laboral contraria a muchos de los mandatos de la Constitución. ¿Significa esto entonces que políticamente la suerte de la Constitución quedó en manos de la clase política tradicional y que todo el paquete económico fue de inspiración neoliberal, a pesar de que la Carta de Derechos Económicos y Sociales contenidos en la Carta del 91 establecían unos fundamentos diferentes para la regulación de las políticas económicas y sociales? De tal manera que a partir de ese momento entramos en una tensión entre una constitución renovadora que ofrecía la promesa del Estado Social de Derecho y del alcance de la paz, versus las realidades de una clase política que había logrado contrarrestar los mandatos de la Constitución y capturar nuevamente la hegemonía en el Congreso de la República, y todo lo cual se acompañó de una agenda económica con unos rasgos contrarios a la filosofía de la vigencia plena de los derechos económicos y sociales. Con lo cual entonces quedamos con una excelente constitución escrita, pero en manos de unas nuevas realidades de fuerzas políticas enemigas de la Carta del 91. A eso hay que agregarle que en el gobierno de César Gaviria se ordenó
bombardear el sitio donde se encontraban alojadas las directivas de la antigua guerrilla de las FARC, con lo cual la promesa de una paz total e integral había quedado postergada. Entonces el péndulo de la transformación institucional giró en este segundo momento en favor de las fuerzas enemigas de la Constitución del 91, giro que en aspectos determinantes fue acompañado por el gobierno de César Gaviria. Una constitución tiene que definirse no solamente por sus contenidos normativos, sino también por lo que hacen los gobernantes con la misma. Y entonces tendríamos que concluir que a 30 años de la Constitución hay una deuda política de los gobernantes con los mandatos de la Constitución del 91, porque en ninguno de esos periodos que le siguieron a la Constitución, ningún presidente hizo suyo los mandatos de la misma, y eso es lo que explica que en estos 30 años esa Constitución se haya reformado en 55 ocasiones, la mayoría de ellas con una filosofía contraria a la democracia participativa y al Estado social de derecho. No significa eso que la Constitución no haya rendido sus frutos, porque paradójicamente la mayor apropiación de ella ha venido por cuenta de los movimientos sociales, de los líderes populares, de las facultades de derecho y de sectores muy importantes de la opinión pública que mantienen vivos sus contenidos, destacando especialmente la labor que durante estas 3 décadas ha desempeñado la Corte Constitucional. Pero quiero significar con eso que ninguna constitución puede valorarse solamente a través de su texto literal, porque dado que es un proceso político, su impacto no puede ser examinado por fuera de las políticas públicas que se han puesto en marcha para materializar sus principios filosóficos. Y ahí encontramos un déficit, porque como conclusión podría decir uno que para lograr la vigencia plena de la Carta del 91 tendríamos que tener gobiernos constituyentes, es decir, gobiernos inspirados en los mandatos de la Carta del 91 para hacer realidad el Estado Social de Derecho y la Carta de Derechos que contempla la Carta Fundamental de hace 30 años. Esos son mis comentarios. He cumplido estrictamente con el término de los 30 minutos solicitados en la intervención. Agradecemos al doctor Armando Novoa por acompañarnos en esta jornada, a pesar de igual forma su ocupada agenda, abrir un espacio para compartir con nosotros esta serie de reflexiones es totalmente importante para nuestra comprensión del contexto constitucional. Debemos hacer una nota de salvedad, profe Oscar, y es que el doctor Fernando Carrillo se disculpa profundamente con todos nosotros, ha sufrido un incidente médico de último momento, sin embargo,